Continuamos con el segundo bloque del Tripalium del día de la fecha y con la doctora Emma Estena Bonino y nos va a continuar relatando qué se hace acá en este Centro de Zoología Aplicada que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Mire, me gustaría ahora explicarles un poquito lo que nosotros hacemos en investigación. En realidad, a diferencia de la mayoría de la investigación que se realiza en ciencias biológicas, nosotros hacemos investigación aplicada. En general, los biólogos nos enfocamos mucho hacia investigación básica. Ahora hay ya varias líneas en investigación aplicada, pero no tanto en fauna, que es lo que nosotros básicamente abordamos. Entre las líneas más importantes, como líneas con diferentes proyectos, los proyectos dentro de cada línea van cambiando en el tiempo, de acuerdo a las necesidades, las oportunidades y demás, pero en cuanto a líneas, tenemos una muy importante que es ecología y distribución de especies de serpientes, escorpiones y otras especies perjudiciales para la salud. Esto se debe a que históricamente este Centro de Zoología Aplicada empezó como un serpentario, destinado a la cría de especies venenosas para la extracción y producción de venenos. Y de esta manera, un centro de servicios en cuanto a provisión de venenos a los laboratorios que los utilizan para producir los antivenenos. Esto es importante porque los antivenenos es el único remedio efectivo que existe para tratar una picadura de serpiente venenosa o de arañas o escorpiones, sobre todo cuando las reacciones que producen en la persona atacada son las propias del efecto del veneno, y la única manera de neutralizarlo es a partir del suero. Obviamente que las personas responden de manera diferente y depende mucho de la especie agresora, del ciclo de vida que tiene en ese momento. Si por ejemplo, si es una serpiente que se ha alimentado recientemente, tendrá probablemente menos veneno y el efecto en la persona va a ser menor. Estamos haciendo ahora estudios en el veneno, que no lo hacemos nosotros, sino con ciencias químicas, que están mostrando también muchas diferencias en la efectividad del veneno. Los venenos son diferentes aún dentro de una misma especie, pero todos estos estudios son necesarios de hacer, y nosotros entonces tenemos aquí los animales sobre los cuales se hacen los estudios y sobre los cuales producimos este veneno, que es muy requerido por el Instituto Malbrán en Buenos Aires y también por algunos laboratorios privados. Ahora, nosotros aquí en Córdoba tenemos 5 especies de serpientes venenosas, solamente 5, que son 3 yararas, conocidas como la víbora de la cruz, como la yarara ñata y la yarara chica, muy comunes en las sierras. Tenemos una cascabel, que tiene un tipo de veneno distinto al de las yarará, porque las yarará tienen un veneno que produce destrucción de tejidos, mientras que la cascabel tiene un veneno que ataca el sistema nervioso, lo cual hace que digamos, la atención de las personas sea más urgente, ¿no? Siempre es urgente, en el sentido que cuanto antes se atienda a una persona, bueno, uno puede prever o controlar los efectos mejor, obviamente, y evitar menos daño. Pero en el caso de la cascabel es mucho más urgente. Y tenemos la coral, que es esa víbora chiquitita, que es la Micrurus pyrrhocryptus, que tiene accidentes en realidad de baja frecuencia, porque prácticamente hay que meterle el dedo en la boca a la serpiente para que lo muerda, porque es una boca muy chiquita, la apertura de la boca es muy pequeña. Las otras sí son las que más accidentes provocan. Y entonces tenemos estas especies aquí en el serpentario, las mantenemos aquí, le sacamos el veneno periódicamente, y aquí se prepara para poder dejarlo en disponibilidad para el uso de estos laboratorios
que fabrican entonces sí ese antiveneno o suero antiofídico, como también es conocido, que es el que del cual tienen que tener disponibilidad los hospitales. En cuanto a servicios, doctora, ¿qué nos puede decir? Digamos, servicios que preste este Centro de Zoología Aplicada. Ya habló algo sobre a nivel gubernamental, pero también a, digamos, organismos privados también presta servicios. Sí, por ahí digamos, no son requeridos en menor escala, digamos. Hemos hecho, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, AIPF, y también el gobierno, pero a través del digamos, cuando fue el problema de Mar Chiquita, que estaba por hacerse construirse un canal federal con un trasvasamiento de cuenca, por ejemplo, nosotros participamos en el estudio de impacto ambiental. A veces son de trabajos chiquitos, por ejemplo, una empresa que fabricaba calzado para el campo con polainas, que necesitaba probar o demostrar que esas polainas preservaban del ataque de serpientes, por ejemplo. Y nosotros, bueno, le hicimos aquí el testeo para, por supuesto, se lo certificamos de que tenían tejidos, estaban fabricadas con tejidos que que tenían un uso que, digamos, preservaba a las personas que trabajaban en el campo de un eventual ataque de serpiente. Son de diferente tipo, pero mucho, bueno, dentro de lo que es un ámbito social, no gubernamental, por ejemplo, los bomberos voluntarios, también los capacitamos, porque ellos tienen que actuar en siniestros en donde se dan con frecuencia accidentes con animales venenosos, por ejemplo, porque las serpientes huyen y bueno, se hacen muy frecuentes y pueden invadir pueblos, ciudades. Entonces, para evacuación o tratamiento o primeros auxilios de personas que se han accidentado con animales venenosos, por ejemplo. Doctora, porque el Centro de Zoología Aplicada tuvo mucho que ver con la 11ª reunión de mares salados que se desarrolló el año pasado, ¿no? Digamos, ¿cuál fue el resultado? Porque nosotros tuvimos oportunidad cuando fue la apertura en la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, estuvimos en el cierre en Miramar, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles fueron los resultados de ese congreso? En general, esos congresos tienen como objetivo la conservación. Es decir, la conservación de esas grandes masas de agua, que en general suelen ser sitio de anidaje de aves migratorias, por ejemplo, sin ir más lejos, la función que cumple desde el punto de vista de la conservación de especies y de la biodiversidad, la laguna Mar Chiquita, y que por suerte es una zona, es un área protegida, ¿no es cierto? Y un sitio Ramsar. Sí, el sitio Ramsar número 11, y hay en el Miramar hay una estación biológica, depende de este Centro de Zoología Aplicada. Efectivamente, depende de este Centro de Zoología Aplicada y se institucionalizó a través de la maestría en manejo de vida silvestre. Entonces allí nosotros tenemos un sitio que es cedido por el municipio, ¿no es cierto? No es nuestro, en el cual se realizan muchas tareas de extensión, de educación ambiental para la conservación, de concienciación social y también de investigación y de docencia, porque muchos trabajos de campo de nuestros alumnos se realizan también teniendo como base esa estación biológica. Para nosotros cumple una función didáctica muy importante y creo que también para la localidad y para la región, porque es un centro de referencia. El doctor Enrique Bucher nos comentaba que estaban preocupados por lo que está ocurriendo con la laguna Mar Chiquita, que está disminuyendo en extensión, y bueno, y los posibles impactos que pudiese existir hacia el futuro, porque la laguna Mar Chiquita, desde el punto de vista de aves playera, es un lugar muy importante en Sudamérica.
Claro, porque ahí es un sitio de descanso de muchas especies migratorias que vienen del hemisferio norte al hemisferio sur durante el invierno boreal, digamos. Así que hay sobre todo una población de chorlos, de los chorlos playeros, de los falaropos muy, muy importante. En general la biodiversidad de la laguna es enorme y realmente es un sitio que hay que conservar. Ahora, hay que ver el porqué de las variaciones de nivel de la laguna. Algunos son espontáneos y otros se han debido a el uso exagerado, indebido del agua del río Dulce, ¿no es cierto? O sea, el río Dulce es el principal tributario de la laguna. Y claro, cuando se utiliza demasiado agua para riego en Santiago del Estero, en aguas arriba de la cuenca, en Catamarca, allí uno puede tener un menor flujo de agua y se interrumpe, lo que es más grave, lo que es más importante, se interrumpe ese funcionamiento que tiene la Mar Chiquita, porque cuando entra mucha agua, como eso es una zona deprimida, el agua invade los pastizales, la zona de bañados y lava la sal de los bañados, y así puede rebrotar el pasto que es utilizado por el ganado que se cría en la zona. Y si baja mucho el nivel de la laguna, además de que el espejo se va limitando, se afectan la zona de bañados, que se salinizan más, porque no tiene el lavado de los flujos importantes de agua que vienen del río Dulce. Nosotros siempre sabemos decir que la laguna Mar Chiquita es la Cenicienta de Córdoba, está en el patio de atrás. Sin embargo, es un lugar que tiene muchísima importancia. Sí, tiene muchísima importancia, y lo que afectó mucho a la laguna Mar Chiquita y a esa zona, que en alguna otra época tuvo una gran importancia turística, ¿no? Fue la sequía que se produjo ahí en la década de los 70, en que hubo una enorme bajada de agua de la laguna, se produjo las inundaciones, fue al revés. Las enormes inundaciones que se produjeron en esa época, que dejó bajo el agua los grandes hoteles, y a partir de ahí en realidad no pudo recuperarse mucho la laguna, y sobre todo los servicios, porque también digamos el flujo de turistas y la atracción turística tiene que ver o depende de los servicios que se presten. Y bueno, dejó de ser un lugar atractivo desde el punto de vista turístico, porque también las costumbres cambian, las sociedades, la gente busca otros lugares. Pero eso no quita que uno no preste atención. Nosotros, por lo menos, desde el punto de vista de la investigación, de nuestra función en la conservación, tenemos nuestros objetivos puestos ahí en la conservación de la laguna, y estamos alerta a los problemas que pudieran surgir, porque estamos conservando esa laguna para la generación actual, para nosotros, para el presente y para las del futuro. Es una zona muy bonita. Lo que pasa también que a lo mejor sus atractivos no son de apreciación del público general, que está buscando otras cosas, pero por eso es importante la educación. Uno tiene que conocer estas cosas para poder apreciarlas, para poder encariñarse con esas, con la región y con todo lo que ofrece desde el punto de vista de la naturaleza, y cuidarlo. Por suerte, en los últimos años hay como un reconocimiento, o sea, se ve que está cambiando un poco esa actitud. En el aspecto turístico se está observando como una recuperación de esa zona. Ojalá que se la mantenga, y nosotros decimos que la provincia de Córdoba también tiene dos tributarios, el río Sanaes y el río Suquía, que va a la laguna Mar Chiquita. Si bien el caudal que mantiene a la laguna es el sistema Salí Dulce, nosotros desde Córdoba tenemos que dar
un mensaje también de que eso no solamente pertenece a la provincia de Córdoba, sino es un patrimonio de la zona central de la región del país, ¿no? Bueno, esperamos que las autoridades, en estos días nos hemos enterado que han formado un comité. El Centro de Zoología Aplicada a través de Promar nos consta hace muchos años que están trabajando, el doctor Bucher, el Magister Esterio Curto, están trabajando ahí junto con otras personas, otros investigadores, y bueno, es un reconocimiento que desde el FUNEAT, la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, un trabajo constante de concienciación a la gente que vive en la cuenca alta de que nosotros pertenecemos a ese sistema endorreico, y como dijo en uno de los objetivos de la Convención Ramsar, los humedales, aguas arriba y aguas abajo nos unen a todos, ¿no? Así es, y obviamente tanto el río primero como el río segundo se han vuelto mucho más secundarios en la provisión de agua por el uso que tienen en este momento. Entonces se está utilizando tanto el agua que ya es bastante pobre digamos, la contribución que tienen hacia la laguna. A mí me gustaría también comentarle, ¿no? Cuando yo empecé con el tema de la investigación en especies venenosas, que en general lo que nosotros hacemos es manejo para el uso sustentable y la conservación de la fauna, básicamente de la fauna silvestre. Claro que cuando uno trabaja en fauna silvestre tiene que trabajar algo en flora, porque obviamente la energía que que circula a través de todo el ecosistema se fundamenta en el nivel productivo, que son las plantas, que las plantas no solamente proveen de energía, sino también contribuyen con los hábitats que después necesitan las especies animales para poder desarrollar sus poblaciones. Y con otros componentes del hábitat, no solamente la provisión de alimento, ¿no es cierto?, sino con los componentes físicos, con el refugio, por ejemplo. Es decir, una serie de componentes que son requisitos para que la fauna pueda desarrollarse. Hay especies, por ejemplo, como el loro hablador, que está Amazon estiva, que está desapareciendo de Córdoba. ¿Por qué? Porque necesita troncos muy grandes, anida en los huecos de los troncos, y ahora encontramos una población bastante pequeña, por ejemplo, en la Reserva Forestal Chancaní, porque hay una parte de esa reserva que son nada más que unas 2.000 hectáreas que yo he medido, que tiene el bosque, que tiene árboles grandes que pueden servir como nido donde pueden anidar estas aves. Entonces mire usted la importancia de mantener los bosques, pero no solamente bosques maduros también necesitamos, porque algunas especies tienen requerimientos muy específicos y necesitan del bosque maduro, no de un bosque en sucesión. También aquí hay un proyecto muy grande de investigación y bastante viejo, que es en ecología y producción comercial de especies de ñandú. El ñandú en este momento, asociado con la cría de ganado, por ejemplo, es una especie productiva muy interesante, como productora de carne y de huevos, y estaba muy amenazada, desapareciendo. Y bueno, hay aquí un proyecto que se ocupa de dar soluciones para que convivan, digamos, con el ganado, para que sean conservados, pero que también pueda tener un uso económicamente interesante, como complemento de otras actividades productivas. Hemos trabajado mucho en ecología y manejo sustentable del bosque chaqueño, en general del bosque chaqueño de Argentina, y también trabajamos mucho en lo que queda de bosque chaqueño, lo poco que nos está quedando en Córdoba. Eso es una gran pena. La ley de bosques, por ejemplo, en la cual trabajamos tanto, que salió finalmente aprobada,
en la legislatura no es la ley de bosque que trabajamos, la comisión, la COTBN, la comisión de bosques en las cuales habíamos participado las universidades. Trabajamos muchísimo en eso y para proteger lo poco que nos queda, pero los intereses económicos, las entidades rurales básicamente intervinieron muy fuerte a última hora y sacaron un proyecto que no es el consensuado, el proyecto de ellos, y bueno, y sigue el desmonte y nos vamos a quedar sin bosque. Y eso significa que también vamos a perder, sí o sí, muchas especies de vertebrados, especies caras que hacen a la biodiversidad de nuestra provincia. Y bueno, que las vamos a perder porque no van a encontrar los hábitats requeridos en nuestra provincia. Estamos expulsándolas. Y eso es una deuda que todavía tenemos, una cosa pendiente en la cual tenemos que seguir trabajando. Y me gustaría que la gente tomara conciencia. Bueno, sobre esto hay que hablar un poquito más. Lamentablemente no puedo explicar todos los fundamentos de lo que yo estoy diciendo en pocas palabras, pero con la actual ley de bosques vamos a perder todos los bosques. Doctora, porque ya se nos termina el tiempo del programa, ya va a haber otra oportunidad que vamos a volver porque hay muchísimo por hablar y usted mismo nos ha dicho fuera de micrófono acá. Yo quisiera cerrar esta entrevista. Bueno, en la ciudad de Villa Carlos Paz se ha creado un aula ambiental, hay una zona protegida y usted dijo que pueden prestar apoyo desde el Centro de Zoología Aplicada en la parte educativa. Por supuesto, nos encantaría. Digamos, aportar nuestra experiencia. Conocemos la región. Sabemos cuáles son las prioridades. No conozco lo que se está haciendo particularmente. A lo mejor lo que se está haciendo está bien, no vamos a prejuzgar, pero bueno, nosotros somos profesionales en eso. Y nosotros tenemos aquí en este Centro de Zoología Aplicada desde hace 5 años, desde que yo tomé la dirección del centro, un fuerte programa de comunicación y educación ambiental, y hacemos también periodismo ambiental, justamente porque siempre tenemos presente eso de que no se cuida lo que no se conoce. No se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Siempre se me hace trabal. Es decir, no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce, y nosotros tenemos que conocer lo que tenemos y por qué es importante conservarlo. Y además, porque es importante que tengamos en cuenta también que nosotros somos una especie más. Somos una especie más y que nos hemos apoderado, nos hemos apropiado de la naturaleza y la estamos transformando y llevando a extremos tales que no va a poder haber marcha atrás. Hay algunos ecólogos que dicen que nosotros tenemos 50 años en este tren y que la naturaleza está llegando a extremos de modificación y de alteración que no vamos a poder corregir los errores que hemos cometido. Sin embargo, seguimos viviendo como, digamos, como si estuviéramos en el Titanic, vio, bailando mientras se hunde, y creo, todo eso se puede corregir, todo eso creo que lo podemos cambiar, podemos frenarlo, pero tenemos que trabajar todos, y la ciudadanía, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en eso. Tenemos la obligación de conocer, de estudiar, de capacitarnos y de exigir cuando los gobiernos no están, digamos, atendiendo estas problemáticas que son hacen al bien común y al futuro. Doctora Emma Estela Bonino, es un placer escucharla a usted, y lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero ya en otra oportunidad vamos a continuar con este programa, con, digamos, todo lo que hace el Centro de Zoología Aplicada. Y bueno, queda implícito la invitación que ha hecho la doctora Bonino a las autoridades de Villa Carlos Paz para que bueno, se pueda
explayar sobre la temática, ¿no es cierto?, ambiental que nos compete allá como ciudad y territorio. Las vías de comunicación están en internet, el Centro de Zoología Aplicada tiene una página y están las vías de comunicación, así que esperamos. Bueno, doctora, desde la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo solo nos queda agradecerle infinitamente todo el tiempo y la pasión que nosotros hemos visto cuando usted ha estado hablando en esta entrevista que le hemos hecho. Bueno, no, al contrario, yo les agradezco a ustedes, porque en realidad todo lo que hacemos por conservación no tiene sentido si no tenemos la oportunidad de compartirlo con la sociedad. Así que para mí es una oportunidad tener este tipo, un gran gusto tener este tipo de oportunidades, y bueno, y estoy disponible para cuando, bueno, si puedo servirles en alguna otra oportunidad, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, no va a faltar esa oportunidad porque ha sido una excelente entrevista la que hemos hecho.